Hola amigos, vamos a hablar hoy un poquito acerca del desarrollo espiritual integral. En su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo se quejaba de que no podía hablarle a aquellos creyentes, asiduos miembros de la iglesia, eso sí, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los resultados eran nefastos. Había pleitos en la iglesia, horribles casos de inmoralidad, maestros fraudulentos, discriminación descarada y todo tipo de desórdenes. ¿Qué efecto tenía este estado de cosas en los integrantes de la comunidad? Pablo dice que había varios enfermos y que incluso muchos ya se habían muerto. Capítulo 11, versículo 30. La iglesia, en vez de ser una fuente de salud y vida, se había convertido en una comunidad enfermiza e incluso dañina para quienes pertenecían a ella. ¿Cómo era posible que pasaran estas cosas en aquella iglesia? Es que no habían crecido, se habían estancado en un peligroso estado de inmadurez. En vez de ser espirituales, permanecían atascados en su carnalidad. Crecer en espiritualidad es algo que debe ocurrir en todas las iglesias, pero es claro que este no es siempre el caso. ¿Por qué? Bueno, entre los varios factores que podríamos mencionar, seguramente el más común es que algunas iglesias no dedican el tiempo y el esfuerzo necesario para desarrollar la espiritualidad de los miembros en una forma balanceada. Muchas iglesias asumen que sus miembros van a crecer espiritualmente por medio de las clases y los sermones sobre temas doctrinales que regularmente se dan. Otras sienten que entre más actividades tengan, mayor será la espiritualidad de los miembros. Sin embargo, el desarrollo espiritual depende en realidad de varios factores. Los nutriólogos, por ejemplo, insisten en que para tener una vida sana y gratificante hay que tener una dieta equilibrada. La exclusión sistemática de algunos de los grupos de alimentos, el consumo desequilibrado de algún alimento en particular y la formación de hábitos alimenticios inapropiados conduce a la enfermedad, a la debilidad y eventualmente a la muerte. Lo mismo sucede con la espiritualidad. En este video vamos a explorar los diversos factores que en forma equilibrada contribuyen al desarrollo espiritual de los creyentes y de sus iglesias. Empecemos destacando las metas. ¿Cuál es la finalidad del desarrollo espiritual? Aquí presentamos 5 propósitos esenciales que hay que tener presente constantemente mientras trabajamos en nuestros programas de crecimiento. Estos son nuestra salvación, el crecimiento, la transformación, la formación de una comunidad que aprende y el desarrollo de una cultura de discernimiento. La primera meta es la salvación. El apóstol Pablo dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestro mundo de desviaciones, faltas y errores. Efesios capítulo 2, versículo 1. Más adelante, en el verso 8, reitera que somos salvos por la gracia de Dios, no por ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer o por un mérito que nosotros logremos ganar. Como individuos, como iglesias, como humanidad, necesitamos salvación. Pero no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. La salvación es favor que Dios nos hace. Solo Dios puede salvarnos. Ser espirituales implica reconocer con profunda paz interior que podemos confiar en Dios y esperar de Él la salvación de todas las opresiones que nos roban la vida
y nos reducen a entes muertos al servicio de fuerzas espirituales oscuras que se extienden por todo el mundo como el aire. Aumentar nuestra conciencia de esta gran realidad es el primer propósito de cualquier programa verdadero para el desarrollo espiritual. El segundo propósito es el crecimiento. El apóstol Pablo anota claramente que si bien los seres humanos podemos sembrar y regar las sementeras, quien da el crecimiento en definitiva es Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. El crecimiento espiritual ocurre en el secreto del corazón y es obra del Espíritu Santo, quien hace germinar en nosotros la semilla de una vida nueva mediante la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Así pues, el segundo propósito de nuestro programa de desarrollo espiritual es que experimentemos el crecimiento que da Dios. Relacionado con eso, también tenemos la tercera meta, la transformación. Todo crecimiento implica transformación, pero la transformación ocurre misteriosamente por la acción de Dios en nuestra vida. La oruga, por ejemplo, se transforma en mariposa mediante el milagro de la vida, no por ninguna ingeniería humana. Así también un creyente se transforma de gloria en gloria por la resonancia frente a la gloria del Señor, es decir, como una respuesta dirigida por el Espíritu Santo al estar uno en la presencia gloriosa de Dios. Mantener este propósito presente en todo lo que hacemos dentro de cualquier programa de desarrollo espiritual es absolutamente fundamental. El cuarto propósito es convertirse en una comunidad que aprende constantemente del Maestro que es Jesús. La espiritualidad verdadera no se forja en una forma aislada o individual, sino como parte de una iglesia, la comunidad de creyentes que conforman juntos el cuerpo vivo de Cristo. De igual manera, la intención de un programa de desarrollo espiritual no es únicamente que crezca el individuo. Al contrario, la finalidad es que todos los individuos que componen la iglesia lleguen a ser parte integral de una comunidad viva, presente y orgánica. Esto implica que sean una iglesia donde todos quieren aprender y donde todos aprenden los unos de los otros bajo la dirección del Espíritu Santo que los guía a toda verdad, paso a paso por las encrucijadas de la vida. Juan capítulo 16, versículo 13. Sin embargo, con frecuencia, especialmente aquellas personas que confunden el crecimiento espiritual con conocimiento doctrinal, llegan a un punto en el que creen haberlo aprendido todo y no se dejan guiar por el Espíritu Santo a través de las situaciones cambiantes y desconcertantes que se nos presentan en el camino. En un buen programa de desarrollo espiritual, nos preparamos para estar siempre listos a aprender. Finalmente, el quinto propósito es desarrollar en la iglesia una cultura del discernimiento. Esto quiere decir que una iglesia compuesta de personas espirituales es una comunidad que está atenta para discernir lo que Dios quiere y lo que Él hace en su respectivo contexto. En otras palabras, es una iglesia que sigue a Jesús por donde quiera que Él se haga presente en su entorno y que responde a las iniciativas redentoras del Salvador. Pero para esto es necesario que la comunidad comparta valores, creencias y prácticas que formen su relación receptiva, atenta, sensible, armónica y moldeable por Dios. Este tipo de relación es lo que nos permite ser un reflejo, imagen de Dios en el mundo. Lamentablemente, muchas veces limitamos nuestra relación con nuestro Padre amoroso a definiciones de carácter dogmático y prácticas rituales,
asumidas como obligaciones religiosas. Cuando esto pasa, en realidad nos alejamos de Dios, desconectándonos de su quehacer redentor impulsado por el amor. Entonces nos volvemos entes e instituciones sin alegría, sin fuerza ni vida. Un buen programa de desarrollo espiritual debe fomentar en nuestras iglesias una verdadera cultura de discernimiento enfocada en Dios, en su obra y en su voluntad. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué hay más allá de las metas? Aquí tenemos un eje horizontal que representa la continuidad de nuestra experiencia frente a lo que nos es revelado y el misterio. Lo que nos es revelado es entendible. El misterio es profundo e inescrutable. Estar frente a Dios es recibir de Él lo que Él nos revela, pero también es quedarnos absortos ante la profundidad del misterio que lo rodea. Una verdadera formación espiritual nos acerca a la revelación de Dios, pero también nos pone de cara ante su impenetrable inmensidad. Solo podemos entender con símbolos prestados de nuestras experiencias humanas cotidianas. Pero más allá de lo que entendemos, se abre un insondable abismo de luz inaccesible que nos mueve a postrarnos con profunda humildad, reconociendo nuestra pequeñez e ignorancia y agradecidos de poder estar ahí, postrados y perplejos en el umbral del misterio. Aquí tenemos otro eje. Este es vertical. Representa la continuidad de nuestra experiencia por lo que respecta al conocimiento y al afecto. Fuimos creados con la capacidad de pensar, de razonar, de analizar, explorar y de conocer la realidad que nos rodea, aunque obviamente parcialmente. Pero también Dios nos hizo con la capacidad de sentir. Nuestra inteligencia no se reduce solamente a lo intelectual, sino que incluye también lo afectivo. Limitar la formación espiritual a cualquiera de estos dos polos es perjudicial. El apóstol Pablo dice rotundamente: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1. Vemos entonces que la experiencia de la espiritualidad abarca un amplio plano en el que se conjugan la revelación, el conocimiento, el misterio y el afecto. Ahora, sobre este plano podemos también trazar este eje diagonal. Representa la continuidad de nuestras vivencias en torno a pensar y sentir. Tanto como necesitamos desarrollar nuestra habilidad de pensar correctamente, necesitamos también mejorar nuestra capacidad de conocer y manejar bien nuestros sentimientos y emociones y de responder saludablemente a los de los demás. Por otra parte, nuestras interacciones y decisiones no son preferencialmente dirigidas por el pensamiento y por la lógica. En la práctica, nuestras emociones y sentimientos juegan un papel determinante. Por lo tanto, cualquier programa de formación espiritual que uno emprenda debe ayudarlo a desarrollar estos dos aspectos. Según Jesús, el cumplimiento de la ley divina depende del amor que uno tenga por Dios y por el prójimo, no del conocimiento intelectual que pueda adquirir de ella. Mateo capítulo 22, 37 al 40. Pero claro está, partiendo del amor, somos impulsados a poner a su servicio, al servicio de Dios, toda nuestra mente. Sin embargo, hay que tener muy presente que una mente, por más aguda y bien preparada que esté, no puede por sí sola permanecer en una relación armónica y saludable con otros. Sin afecto, una mente así termina aislándose y perdiendo su potencial de vida. Ahora, aquí tenemos otro eje diagonal que podemos trazar sobre este plano
que representa los distintos aspectos de una formación espiritual integral. Representa la continuidad de nuestras experiencias entre hacer y ser. Ser tiene que ver con vivir la esencia de nuestra existencia en relación con Dios y con nuestro entorno. Antes de que hagamos cualquier cosa en la vida, somos creación de Dios, objeto de su amor. Es más, incluso después de haber hecho lo que no debemos, seguimos siendo criaturas amadas por Dios. Él busca redimirnos porque nos ama, no porque hayamos hecho ninguna cosa meritoria. Sin embargo, porque somos criaturas amadas de Dios, tenemos capacidad de actuar en nuestro entorno, construyéndolo, organizándolo y cambiándolo. Perder de vista lo que somos en el afán de hacer más y más y más cosas es un error fatal. Si no partimos de ser en relación con nuestro Padre y Creador, por más cosas que hagamos, jamás estaremos satisfechos. Gastaremos en vano nuestras fuerzas. Convertiremos todas las cosas y las personas que nos rodean en puros objetos que sirven o no sirven para saciar nuestra ilusa sed de hacer más. Mantener el equilibrio que nos sugiere este eje es fundamental para vivir. Ahora, este rectángulo representa los límites de una formación espiritual equilibrada. Cuando no prestamos atención al balance entre estos factores, desarrollamos características y tendencias deformadas y perjudiciales. En esta diapositiva ustedes pueden ver que podemos dividir el plano de la formación espiritual integral en dos secciones. La parte superior corresponde a la búsqueda de Dios y sus dones. En el libro de Isaías leemos: busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Isaías 55:6. Si bien es Dios quien toma la iniciativa para redimirnos, Él espera de nosotros una respuesta de amor. Espera que le busquemos. La mujer de la parábola que perdió su moneda encendió una lámpara, barrió toda su casa y buscó su moneda con cuidado hasta que la encontró. Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. Así también el creyente que realmente quiere la espiritualidad debe buscarla con solicitud. El plano inferior corresponde a la receptividad. No importa cuánto busquemos activamente a Dios, en nuestra condición perdida, desde el mundo actual, cerrado y apartado de Dios, infectado de maldad, es absolutamente imposible que podamos encontrarlo con nuestros propios medios o que podamos presentarnos delante de Él sin las manchas de la impureza que predomina a nuestro alrededor. Por consiguiente, la única esperanza es que Dios en su amor infinito se acerque a nosotros y que nos dé de su riqueza. Para crecer espiritualmente necesitamos aprender a estar a la expectativa, con el corazón abierto, siempre ávido de los dones de Dios. Es como David decía en el Salmo 62, en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Comentando sobre este verso, Dietrich Bonhoeffer escribió lo siguiente: como el bebé se queda quieto sobre el pecho de su madre, como el joven calla cuando mira a sus héroes, como el niño que llora anhela la mano de la madre sobre su cabeza para disipar sus temores, como el marido calma la ansiedad en la mirada de su amada esposa, como los verdaderos amigos callan cuando se miran a los ojos, como el enfermo se tranquiliza ante la presencia del médico, como los ancianos se aquietan cuando llega la muerte. Así nuestras almas solo pueden calmar sus inquietudes, su agitación y sus prisas frente a los ojos de Dios. Esta es la actitud necesaria para cultivar la espiritualidad.
entre la búsqueda y la espera, entre procurar y recibir con gratitud y con sorpresa alegre. Sin la armonía entre estos varios factores, fuera del cuadrante superior derecho, dominado por la búsqueda, el conocimiento y la razón o el razonamiento, encontramos una deformación de la espiritualidad caracterizada por el dogmatismo seco, el racionalismo y la especulación estéril. Por otra parte, fuera del cuadrante superior izquierdo, dominado por el conocimiento y la acción y la búsqueda, tenemos otras deformaciones perniciosas de la espiritualidad. El activismo, el ascetismo, legalismo, proselitismo y la actividad política desprovista de orientación espiritual. ¿Qué sucede cuando la religiosidad es dominada por la receptividad, el estar del ser en la presencia de Dios y el afecto? Bueno, nos exponemos a estas deformaciones de la espiritualidad. El énfasis en la experiencia personal y religiosa del pietismo, el sensacionalismo, el emocionalismo y el ritualismo. Finalmente, cuando la religiosidad está dominada por el afecto y el sentir y la receptividad, sin desarrollar los demás aspectos, nos quedamos con el quietismo, la pasividad, el aislamiento del entorno real y la conformidad con la participación en ritos que han perdido ya su significado. Bueno, entonces, ¿cómo podemos crecer integralmente en el espíritu? En cada área del crecimiento hay procesos que vivir y también valores que cultivar. Por ejemplo, por lo que corresponde al cuadrante superior derecho, tenemos que involucrarnos en la lectura bíblica, el análisis crítico de nuestras tradiciones y la historia, tanto bíblica como la de nuestro contexto. También tenemos que dialogar con la ciencia y la filosofía. En la realización de estos procesos, la reflexión grupal es muy necesaria y muy útil. Por lo que respecta al cuadrante inferior derecho, la adoración, la contemplación, la oración, diversas prácticas espirituales y la participación en los ritos propios de la fe cristiana, bien entendidos, son procesos esenciales. Por medio de ellos podemos desarrollar nuestro sentido de ser lo que somos delante de Dios. Somos otros, diferentes a Dios. Y Dios es quien es. No es un Dios a nuestra medida, producto de nuestros deseos e imaginación. Es Dios el que es eternamente. Y nosotros somos criaturas que esperamos en su presencia. Estos procesos, estando bien combinados, la revelación, el afecto, la conciencia de ser, la receptividad, balancean nuestra actividad y nos hacen libres del afán de hacer para conquistar y poseer el mundo. Aprendemos a actuar como imagen de Dios que se nos revela y a quien contemplamos. Es decir, aprendemos a ser en nuestro proceder a través de las encrucijadas de la vida, reflejo del ser que amamos. Los procesos del cuadrante inferior izquierdo incluyen retiros, encuentros con Dios en la naturaleza, a través del arte, la música, la contemplación y la meditación. También incluyen el arrepentimiento y el examen de conciencia con el fin de tener un corazón puro, sin dobleces. Estos procesos hacen que nos presentemos ante el misterio de Dios con humildad, reconociendo las grandes limitaciones, acogiendo con gratitud y confianza lo que no podemos controlar ni conocer. Finalmente, los procesos del cuadrante superior izquierdo incluyen el análisis grupal de las metáforas y narrativas culturales del entorno en que nos encontramos y la crítica grupal de dicho entorno, identificando los problemas y los retos que enfrentamos.
También incluyen la planeación de un curso de acción respaldado por el discernimiento grupal de la voluntad de Dios y de su acción. La ejecución de ese plan propuesto y la evaluación grupal del mismo. ¿Para qué? Para seguir encarnando en nuestros respectivos contextos ante las posibilidades infinitas de la fe, como viendo lo invisible, como dice la Escritura, la narrativa de la redención que Dios nos va revelando en el proceso mismo de la acción. Sin participar en la historia de la redención, no podemos aspirar a conocer verdaderamente la revelación de Dios. Por otro lado, al involucrarnos en dicha historia, nos encontramos con el Dios misterioso, que hace cosas que trascienden lo que normalmente pensamos y sabemos. De hecho, el apóstol Pablo dice que para los perdidos estas cosas son una locura. ¿Y qué de los valores? Bueno, en el cuadrante superior derecho reconocemos las siguientes cualidades valiosísimas: la fidelidad a lo que se nos ha revelado, la responsabilidad de estudiar con cuidado y atención la palabra, distinguiendo lo verdadero de lo falso. Por esto es imprescindible la dedicación a la lectura. Aquí, en el cuadrante de la receptividad, el ser y el afecto, reconocemos la valiosa importancia de la apertura, la sensibilidad espiritual, la sed de Dios, la plenitud de Dios, la interioridad, la intimidad, la sabiduría, que va mucho más allá del conocimiento. En el cuadrante que nos acerca al misterio, la receptividad y el sentir, valoramos la humildad, la reverencia, el gozo, la paz, el amor, la comunión, la confianza, la sed de Dios, la creatividad y la gloria inaccesible de Dios. Por último, en el cuadrante de la búsqueda, el hacer y el conocimiento, reconocemos el valor del servicio, la sinergia, el arrepentimiento como cambio de dirección en la vida, la conciencia social, la capacidad de improvisación en el marco de la narrativa bíblica, la obediencia, el amor activo, la adaptabilidad, la difusión del mensaje y la acogida de la diversidad enriquecedora. Bueno, espero que estas consideraciones le hayan ayudado a visualizar un poco mejor lo que implica un desarrollo integral de la espiritualidad. Tome en cuenta los diferentes componentes de una vida completa bajo la dirección del Espíritu Santo. Balancee estos distintos aspectos en sus prácticas espirituales. Terminado este video, haga una evaluación. ¿En qué dirección se ha inclinado usted? ¿Cuáles de las áreas ha descuidado más? Sea como fuera, sigue adelante. Haga las correcciones que tiene que hacer y busque desarrollar integralmente su vida espiritual. Bendiciones del Creador.